Las buenas obras que hacemos no cubren nuestros pecados. Y pasa que tenemos para el día de hoy, lo encontramos en Apocalipsis 2, donde está el mensaje a la iglesia a Tiatira, del 10, versículos 18 al 29. Recordemos que estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias. Ya habíamos hablado acerca del mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, y la última, la tercera que habíamos visto era el mensaje a Pérgamo. Entonces, repito, hoy vamos para la iglesia, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y lo que podemos ir recordando un poco, que siempre el Señor dice, cuando dice escribe al ángel de, menciona cada una de las iglesias, pero Él allí, cuando dice, escribe el mensaje o escribe a la iglesia, por ejemplo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, cada una de ellas, Él, el Señor, se muestra con una identidad, una identidad que solamente pertenece a Él, al Mesías Santo. Es un título con el que le podemos reconocer porque solamente Él lo tiene, no hay otro como Él, solamente hay un Dios y Él es el mismo Dios todopoderoso. Entonces, eso es algo que encontramos y veíamos en la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de las 7 candeleros de oro. Era aquel título o aquella definición con la cual el Señor se identificaba. Era una forma de él mostrarse quién era el que estaba hablando. Cuando hablamos de la iglesia de Esmirna, dice, es de quien habla el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cuando hablamos de la iglesia Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, y cada uno tiene un mensaje grandísimo que podemos siempre profundizar. Cuando dice que tiene en Éfeso las 7 estrellas en su diestra, habla de soberanía, de poder, de dominio. Todo eso nos enseña esa presencia siempre permanente, constante del Señor en nuestras vidas, el que anda en medio de los 7 candeleros, o el que estuvo muerto y ha resucitado, como le dijo a la iglesia de Esmirna. Habla de ese siervo sufriente, Cristo Jesús, que pagó en la cruz por nuestros pecados, que murió y fue sepultado y resucitó. Y esto es una parte de la doctrina bíblica importantísima para nosotros, que la debemos de comprender bien. A Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos, esa espada que corta, que separa y deja lo bueno y esquita, corta y echa por fuera lo que es malo. Eso hace la palabra de Dios en nosotros, eso hace Cristo Jesús en nosotros. Y así vemos como ciertas características en cada una de las cartas. Algo que se repite es yo conozco tus obras. En todas las 7 cartas dice yo conozco tus obras. Pero hay algo que es muy particular a todas las iglesias, y lo que hemos visto, a todas les dice, yo tengo, o sea, les reconoce las virtudes, pero dice, tengo algunas cosas o tengo esto contra ti. Pero esto no lo dijo a la iglesia de Esmirna. En Esmirna el Señor no encontró algo para reprocharles, sino que les dijo a ellos que estuvieran firmes en lo que tenían, porque aunque eran pobres, eran ricos realmente. O sea, ellos, aunque vivían en tribulación, en pobreza, eran verdaderamente ricos. Y esto nos pone a pensar que la abundancia, la riqueza no significa estar aprobados por parte del Señor. No significa que porque tenemos abundancia, porque tenemos mucha salud, porque tenemos mucha provisión, entonces estamos bien delante del Señor. Eso siempre hay que revisarlo a la luz de la santa palabra del Señor. Porque también podríamos decir entonces, si nos tenemos con esa premisa, diríamos que aquel que es pobre es porque está en castigo, porque está recibiendo el castigo del Señor. Y cuando vimos la iglesia de Esmirna encontramos que no fue así. El Señor valora que aún en medio de esas dificultades, pobrezas, tribulaciones, ellos permanecían fieles a la palabra del Señor. Entonces siempre, sea cual sea la situación una u otra, hay que validarla a la luz de la santa palabra del Señor. Entonces llegamos al mensaje a Tiatira.
Y vamos a leer el pasaje entonces del versículo 18 al 29, dice la santa palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con varas de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Las buenas obras que hacemos no cubren nuestros pecados. El tema, el título para el día de hoy. Esta palabra que el Señor nos regala, que nos permite leer hoy el mensaje que envía a la iglesia que está en Tiatira. Es decir, no toda la ciudad pertenecía a la iglesia de Jesucristo, como en este tiempo. No todas las personas pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Y por ende, no todas las personas van a ser salvadas. Solamente un remanente. ¿Ese remanente a quién se refiere? A los creyentes, a los que depositamos plenamente y únicamente nuestra fe en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y que no tenemos, no aceptamos, no recibimos ninguna otra doctrina, ningún otro tipo de enseñanza que no sea bíblica. Y por eso es tan importante que nosotros cada vez nos familiaricemos más y más con la santa palabra del Señor. Esta iglesia en Tiatira, esta ciudad más bien, se caracterizaba por ser una ciudad muy comercial. Allí trabajaban mucho lo que era las prendas de vestir y las prendas de diferentes clases, y allí las tenían. Y todo esto lo hacían y las exportaban, las sacaban a otros lugares, a otros países inclusive. Entonces era lo que caracterizaba más a esta ciudad. Tiatira significa, recordemos que los nombres y los números en la Biblia tienen una importancia. Significa, Tiatira significa sacrificio perpetuo o también significa ofrenda continua. Y es importante porque la ciudad como tal estaba siempre haciendo tributos a dioses falsos. Y eso era tan triste para estas personas que no aceptaban en su gran mayoría, y lo vamos a ver, guiados por una tal Jezabel. No aceptaban la enseñanza ni la reprensión que trae la palabra del Señor y se aferraban a esa maldad. Y eso tiene sus consecuencias, como las tendrán también para el futuro quienes no acepten el mensaje de la salvación. Entonces empezamos en el versículo 18, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Este es, como digo, este es la identidad con la que Cristo Jesús se manifiesta a esta iglesia, el Hijo de Dios. Y es importante, porque lo que está diciendo allí de entrada es que no hay otro Dios y que Él es Dios. Él, cuando, para los israelitas, cuando decían que una persona, tal joven o tal hombre, tal mujer, es hijo de una persona, sabían que era de la misma naturaleza.
Pues bíblicamente Cristo Jesús de la misma esencia. ¿Cuál es la esencia? La esencia divina. Por eso Él es Dios. Por eso es que los testigos de Jehová tropiezan con esta palabra cuando dice la Biblia que Él es el Hijo de Dios. Y ellos no lo aceptan como Hijo de Dios. Dicen que era una buena persona, que cumplía los mandamientos, que es alguien digno de imitar, que se puede seguir, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. Y eso trae grandes problemas para la salvación. Pueden hacer las mejores obras, pueden hablar mucho de la Biblia, pero si no reconocen a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, es decir, como el Dios mismo, no van a recibir el reino de Dios, no van a entrar al reino de Dios. Entonces, de entrada le está diciendo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El, ¿Qué significa el Hijo de Dios? Divinidad, santidad, porque son atributos exclusivos de Dios, divinidad, santidad, perfección, el fuerte, el justo, todo esto son atributos que solamente son de Dios. Y alguien podría decir, y está bien preguntarlo, pero si nosotros también somos hijos de Dios, claro, los creyentes somos hijos de Dios, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es así de grande como la eternidad, que Jesucristo es el único Hijo divino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero no somos divinos, nosotros no somos dioses. Nosotros no tenemos los atributos del Dios Todopoderoso. Nosotros somos pequeñiticos, inmensamente, eternamente chiquiticos en comparación a la grandeza, al Dios sublime, excelso, todopoderoso. Entonces, la diferencia es que Él, Cristo Jesús, es el único Hijo divino de Dios. ¿Y esto por qué hacemos este énfasis? Para diferenciar en nosotros, que somos hijos de Dios, al unigénito Hijo de Dios. Es decir, en preeminencia, en grandeza, en poder, Él es distinto a todos nosotros. Él es el mismo Dios que habita entre nosotros. Y dice la palabra del Señor, con ojos como llama de fuego. El fuego bíblicamente se reconoce como el elemento que purifica. Es lo que remueve toda impureza. Es lo que remueve y lo que quita todo obstáculo o toda mancha. Lo que se iba a purificar se llevaba al fuego, incluso como la plata, este otro metal era purificado allí en el fuego. Si miramos rápidamente en el Salmos 12, versículo 6, allí encontramos qué nos dice la santa palabra del Señor, haciendo referencia al fuego. Las palabras de Dios son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Está haciendo referencia a la purificación que hace el fuego. Y 7 veces significa que es purificada a lo máximo, hasta la perfección. Y eso es, volviendo al pasaje en el versículo 18, eso es lo que hace el Señor, el Dios Todopoderoso en nosotros, porque Él que es perfectamente puro y santo, nos moldea a nosotros para que cada vez nosotros, más limpios de nuestras maldades y pecados, nos acerquemos a Él dignamente. Eso es lo que hace el Señor con nosotros los creyentes, con nosotros su iglesia. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos va purificando, va cortando, como hablamos la vez pasada, como esa espada de 2 filos, va cortando las impurezas y las va echando fuera y va quedando un ser moldeado a la semejanza del Dios vivo. Es decir, al carácter que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Y debemos aceptar ese trabajo que Dios hace en nosotros, esa limpieza que el Señor hace en cada uno de nosotros. Entonces, todo esto lo caracteriza a Él. Él es el único, Él, como esa llama de fuego, Él es el único que nos puede purificar, no hay otro. Y por eso la invitación, no creamos en personas, no creamos en hombres que son iguales de pecadores como nosotros. No, busquemos la presencia del Señor. ¿Quién nos puede ayudar a nosotros? Dios. Solamente el Señor. Y también dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce para aquel tiempo era utilizado como algo que adornaba.
lo utilizaban, el bronce bruñido lo adornaban los palacios, las casas de las personas más pudientes, de los reyes, de los gobernantes, y eso hacía que mostrara perfección y belleza allí donde se encontraban estos elementos, ese bronce bruñido. Pues precisamente eso es la palabra del Señor. Nosotros cuando recibimos al Señor, cuando recibimos su palabra, al recibir la palabra estamos recibiendo al Señor. Cuando le estamos recibiendo a Él, ahora en nosotros se debe de manifestar. Nosotros debemos de modelar esa obra que Cristo Jesús está haciendo en nosotros. Debe ser reflejada esa obra. Es decir, si Dios nos está limpiando a nosotros, está quitando lo malo, eso debe ser reflejado en el día a día. Si está quitando nuestro mal proceder, pues el nuevo proceder debe ser evidente, no solamente en nuestra casa, sino en la sociedad. Nuestra manera de hablar debe haber cambiado con la purificación que nos hace el Señor, debe ser evidente, aún en momentos de tristeza, aún en momentos de enojo, aún en momentos de frustración, las palabras deben ser para glorificar al Señor. Eso va manifestando que estamos siendo purificados y que podemos moldear ese carácter que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Entonces, de esta manera nosotros podemos mostrar ese atributo de misericordia que Dios hace en nuestras vidas. Y es muy importante, miremos todo lo que nos muestra la palabra del Señor cuando el Señor se presenta, porque es Él, el Señor, el que hace esto en nuestras vidas. Y los atributos santos y perfectos le pertenecen solamente al Señor. Y como todas las cartas al iniciar dice, yo conozco tus obras. Y esto es importante. Yo conozco tus obras, nuevamente es el énfasis de que el Señor conoce todo, absolutamente todo de nosotros, de nuestras vidas y absolutamente cada detalle, por más pequeñito que parezca, de lo que sucede en el universo. Nada se sale de su presencia, nada se sale de su soberanía, de su divina providencia, nada se sale de su voluntad. Es decir, nada se le puede ocultar al Señor. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que al Señor se le ha pasado algún detalle de un mal comportamiento que tuvimos, de una fea palabra que salió de nuestros labios, de un mal pensamiento que tuvimos contra alguien o en alguna situación puntual. El Señor conoce absolutamente todo. Y hay algo que debemos de tener claro, y en esto tiene que ver mucho el título. Las buenas obras que nosotros hagamos, el buen comportamiento, lo diligentes que seamos para el Evangelio, para obedecer al Señor, todo esto, por muchas cosas bien que hagamos delante del Señor, eso no tapa una obra que hagamos mala, una obra pecaminosa que esté en contra de la voluntad de Dios. El Señor conoce todo lo bien que estamos haciendo, pero también conoce una o las muchas cosas malas que hacemos en un día. Y esto nos debe poner a pensar. Lo importante, repito, de pedirle perdón a Dios siempre en la noche, es algo que repetimos mucho. Pedirle perdón porque sabemos que no hemos equivocado, pero no decir una oración suelta. Señor, perdóname los pecados que pudiera haber cometido, como si de pronto, aunque no creo, si de pronto me equivoqué, perdóname. No, es puntualmente, Señor, perdóname, porque en esta situación he pecado, porque he dicho una mentira, porque he caído en tentación, he tenido malos deseos, malas palabras, todo esto puntualmente en una u otra situación, expresársela al Señor, porque necesitamos que el Señor, como ese fuego purificador, entre en nosotros y quite para siempre aquello que estorba esa comunión que debemos de tener nosotros con nuestro Señor. Entonces, por eso, sepamos que el Señor conoce cada una de nuestras obras. Y dice la palabra del Señor, yo conozco tus obras, pero también dice, yo conozco tu amor y fe y servicio y paciencia. Amor, fe, servicio y paciencia. Y son muy interesantes estos cuatro atributos que debemos tener nosotros. Ese amor debe estar ligado siempre visible al servicio de Dios, al servicio del Evangelio, al servicio de la verdad, porque somos siervos del Dios Todopoderoso. Y ese servicio debe ser manifestado en la comunidad. Entonces, el amor se manifiesta respetando y obedeciendo a Dios y compartiendo con nosotros. Si
decimos que tenemos amor y no compartimos y no es evidente ese amor con los semejantes, tenemos que revisarnos, tenemos que orarle al Señor. Igual que la fe. Si la fe no está rodeada de la paciencia, tenemos problemas y debemos orarle al Señor porque nuestra fe es muy débil. Porque la fe no es como pretenden decirnos algunos, que la fe es declararlo, declare lo que ya lo tiene, porque si usted lo declara, si usted se lo reclama al Señor, usted lo va a recibir. Eso no lo dice la Biblia. Lo que nos dice la Biblia es que le oramos al Señor y esperamos que en su tiempo Él nos responda. Y nuevamente recordemos, Pablo le oraba al Señor, 3 veces te he orado, Señor, por una llaga, una úlcera, algo que él tenía en su cuerpo, para que me lo quites. Y el Señor le responde, bástate mi gracia. Es decir, el Señor decidió no quitarle aquella úlcera. Y Pablo no dijo, Señor, te reclamo que me quites esta enfermedad. No, es que es soberanía de Dios al escuchar nuestras oraciones, porque Él siempre la escucha, decirnos sí, decirnos no o decirnos sí, pero hay que esperar un tiempo. Y eso lo tenemos que tener claro nosotros los creyentes. ¿Y por qué es tan importante la paciencia? Porque si no tenemos paciencia, nuestra fe es muy débil y va a buscar soluciones en otros lugares donde un creyente jamás debería estar y no debe estar. Y eso es tan importante. Y eso nos debe caracterizar a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se lo reconoció a esta iglesia en Tiatira. Él le reconoció que el amor, la fe, el servicio y la paciencia era algo que ellos ya lo habían asimilado, que ya para ellos era normal. Ya estaba entre ellos, en cada persona, en cada miembro de la iglesia, estos atributos, estos dones del Señor, porque son dones del Espíritu Santo. Y es importante que nosotros trabajemos en ello, que nos esforcemos y nos revisemos cómo estamos nosotros en cada uno de ellos. Y conozco tus obras, que tus obras postreras son más que las primeras. Es importante. Recordamos lo que le dijo a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Es decir, habían empezado muy bien, pero estaban decayendo. Pues esta iglesia está al contrario. Cada vez más y más están creciendo en esas obras postreras, en lo que tienen que hacer, en su comportamiento, en su manera de vivir, en agradarle a Dios, van creciendo delante de los ojos del Señor. Eso es importante. Hay un crecimiento espiritual y ese crecimiento ¿cómo es espiritual? ¿Cómo se da? Compromiso bíblico, con la lectura, con el estudio, con la meditación, con la oración, teniendo presente la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer para que también nosotros crezcamos. Y si crecemos nosotros espiritualmente, las obras vendrán con nosotros y glorificaremos a nuestro Dios. Pero llega el punto crítico, pero tengo el versículo 20, ese pero. Ese pero es importante que siempre le prestemos demasiada atención, mucha más atención todavía. Pero tengo contra ti, es decir, aunque has hecho esto, no es suficiente, falta. Aunque vienes haciendo esto muy bien, cuidado, falta en ese otro punto. Hay parte de nuestras vidas que necesitamos dejar que el Señor las moldee, que necesitamos que el Señor entre hasta lo más profundo de nuestra vida, nos escudriñe, nos abramos a Él y nos postremos y digamos, Señor, aquí estoy, ayúdame, porque quiero obedecerte. Pues esto era lo que estaba pasando allí con esta iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es decir, aquellas cosas que venían haciendo bien no eran suficientes, no estaban tapando, repito, las buenas obras no tapan lo que estamos haciendo mal, tengámoslo presente. Porque es que la religión de este siglo, la religión mayoritaria, enseña eso, que pueden ir al cielo si hacen buenas obras. Pero ¿y entonces dónde queda la paga del pecado? Si la paga del pecado es la muerte, ¿dónde queda aquello de que el texto bíblico, la Biblia que nos enseña que dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados?
Si se quedan en esto de que haciendo buenas obras van a ir al cielo, todos se van a ir al infierno, como decía un predicador, con sotana y todo, se van a ir al infierno. Y es importante que lo comprendamos nosotros. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo obras de misericordia, que incluso estamos enseñando el Evangelio, pero nosotros no estamos reconociendo nuestros pecados, como decíamos al principio, nos estamos inflando y como un globo nos vamos apartando de la presencia del Señor. Un verdadero creyente se conoce por su manera de vivir. Su manera de vivir lo identifica que esa persona ha nacido de nuevo. Es distinto, es diferente, habla distinto, piensa distinto, desea distinto. Y eso debe ser evidente, repito, en nuestras vidas. Y entonces habla de Jezabel, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y la pregunta normal es, ¿quién es Jezabel? No necesariamente necesitamos pensar de que Jezabel era una mujer que se encontraba allí puntualmente con ese nombre. Pensemos solo como ejemplo para acercarnos a la explicación, y es en nuestro contexto cultural, si decimos que alguien, que esa persona es muy Judas, el contexto inmediatamente nos da para comprender que esa persona es traicionera, que esa persona es no confiable, que es falsa. Entonces, cuando hablaban de Jezabel, para un judío, ellos entendían, conforme al Antiguo Testamento, que había una mujer llamada Jezabel, que ella lo que buscaba era mezclar la adoración al Dios Todopoderoso que traía el pueblo de Israel con las adoraciones a Baal, a un dios pagano, y juntar y hacer un sincretismo, y con eso pretender que todos quedaran bien. Cuidado, eso es lo que busca muchas comunidades, muchos grupos de personas, en que se puede juntar diferentes grupos de creencias, tomar el punto central en el que todos están de acuerdo y que no hay ningún problema. No, eso es una enseñanza de Jezabel. Eso no se puede aceptar. Así nos digan a nosotros que somos muy radicales, no somos nosotros. La Biblia lo enseña, en que la adoración, el tributo, la exaltación solamente es para nuestro Dios, que Dios, nuestro Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Mire, es un dicho popular en nuestros tiempos. Gracias a Dios y a la Virgen. Ahí están compartiendo la gloria de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dar agradecimiento es dar gloria. Por eso es que nosotros el vocabulario cambió cuando salimos de la religión y entramos al Evangelio de la salvación por gracia. Porque Cristo Jesús no vino a fundar religiones. Él vino para que hagamos partícipes todos de ese llamado a la iglesia de Jesucristo, la única iglesia. Hay denominaciones, como vemos acá, Éfeso, Esmirna, Teatira, todo esto. Pero lo que nos enseña es que todos pertenecemos al mismo Señor, que es Cristo Jesús, y solamente a Él adoramos. Pues en esta iglesia, allí en Teatira, estaban permitiendo que una mujer, una mujer estaba que decía ser profetisa. Y esto es bien importante que le pongamos cuidado. Recordemos cuando hablamos la vez pasada acerca de la iglesia de Pérgamo, que allí hablaba de Balaam, un profeta de Dios. Este profeta de Dios recibía palabras, recibía revelación de Dios, pero buscaba no obedecerlo completamente como el Señor le había ordenado, pero sí recibía palabra del Señor. Pues esta mujer, Jezabel, nunca recibió la revelación, la palabra del Señor, pero ella decía que sí. Y es lo que sucede con las enseñanzas de hombres,
de personas que dicen ahora que tienen una nueva revelación o que ellos soñaron, los soñadores que cada vez que se acuesta tienen una nueva revelación. Jeremías, uno de los profetas que más revelación recibió, todo lo que vemos en el libro de Jeremías, todo eso lo recibió 30, en 40, en 50 años, no sé en cuánto exactamente en este momento. Pero lo que quiero decirle es que hay un tiempo que el Señor, en el cual el Señor mostró su revelación. Ya el Señor hoy no nos da nueva revelación, hoy nos manda, es un mandato, es un imperativo a que estudiemos la palabra que allí está, lo que debemos saber, lo que debemos comprender. Pero hay muchos que dicen ser profetas y no lo son Jezabeles. Y ellos lo que están haciendo es que engañando a la gente, seduciendo a la gente. Ahí dice que seduzca a mis siervos, importante eso. Es decir, personas dentro de las mismas comunidades son engañadas por estos falsos maestros, falsos profetas. Y tenemos que poner mucho cuidado con eso. Y el problema que tenía allí el líder, porque cuando él dice escribe al ángel, le está diciendo escribe al líder de esta comunidad. Le está diciendo escribe, porque ese líder, ese pastor está permitiendo que se introduzca a alguien en la comunidad, que se infiltre a alguien, se hace pasar como creyente, como profetiza, como un nuevo iluminado, y esto lo que hace es desviar la comunidad. Y ese era el problema, que toleras que esa mujer Isabel, que se dice profetiza, no lo era, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas a los ídolos. Y aquí tenemos que tener en cuenta la fornicación física, el adulterio físico, la inmoralidad física, que es un pecado que muy común que se estaba cometiendo en aquel tiempo y que se comete en nuestros tiempos, y ya no es pecado un hombre, una mujer que tenga relaciones con diferentes parejas, con personas del mismo sexo, eso ya no hay ningún problema según la sociedad actual, pero sí es pecado delante de los ojos del Señor. Pero también está el adulterio, la fornicación espiritual, porque están sacando la adoración al Dios único y verdadero para compartirlo con más. ¿Qué es el adulterio? Que un hombre que tiene a su esposa busca a otra mujer. Espiritualmente, nosotros que tenemos a un Dios verdadero, buscar y adorar a otro Dios. Ahí hay qué? Adulterio, hay fornicación, y esto el Señor no lo tolera. Y por eso es tan importante la sana doctrina, por eso es tan importante la doctrina bíblica, porque esto nos enseña, nos muestra la verdad del Evangelio. Todo esto conlleva ¿a qué? Adorar ídolos. Todo eso lleva ¿a qué? A la idolatría. Que el Señor quiere que estemos siempre al margen de la idolatría, lejos de la idolatría. Y el Señor en su misericordia, versículo 21, le ha dado tiempo, miremos cómo dice, hablando de Jezabel, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Miren, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios que estaba allí presente en ese llamado a Jezabel de que se arrepintiera, es el llamado al arrepentimiento que Dios hace hoy a toda la humanidad, al 100% de la humanidad. Todos tenemos el llamado para venir delante del Señor arrepentidos. No es venir de cualquier manera, arrepentidos. Y arrepentido es reconocer que hemos pecado. Y para poder reconocer que hemos pecado es que necesitamos conocer qué es pecado. ¿Y qué nos dice que es pecado? La Biblia. No el mundo, no el consejero de turno, no el psicólogo de la esquina, no el psiquiatra, no. El Dios Todopoderoso es el que nos dice que es pecado, no las filosofías de este siglo. Es el Dios que nos dice qué es pecado, porque es conforme al carácter santo de Dios que nosotros debemos reflejar nuestra vida. Allí debemos de nosotros compararnos. Es importante el arrepentimiento. Recordemos que
El primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre está por delante el arrepentimiento. Me arrepiento, confieso mis pecados, declaro que necesito ayuda divina que está en Cristo Jesús y en Él somos perdonados. Somos purificados y llevados a la presencia del Señor. Pero de ahí, si tenemos ese recorrido en nuestra fe, de ahí no podemos salirnos, ni podemos compartir nuestra fe con otra creencia distinta. Es decir, compartimos nuestra fe para que otras personas conozcan el Evangelio de la verdad, pero no mezclamos creencias para ser más amigos, para que nuestra comunidad sea más grande, para que nos den aplausos y medallas, en lo absoluto. No. De hecho, el que predica el Evangelio de la palabra de Dios conforme a la Biblia no es aplaudido, sino que es corrido. Lo van echando. A Pablo, ¿cuántas veces lo apedreaban? Y era tan porfiado que se levantaba herido y volvía y entraba a la ciudad donde lo apedrearon. Porque le importaba era el Evangelio, no su propia vida. Ellos no querían arrepentirse de su fornicación. Cuidado si nosotros, conociendo la palabra de Dios, todavía no queremos arrepentirnos de un pecado. Pidámosle ayuda a Dios si tenemos esa lucha. Pidámosle misericordia, que a través del Espíritu Santo nos dé la fuerza para abandonar aquello que es malo delante de los ojos del Señor. Porque esto, quien no se arrepienta, tiene consecuencias. Dice: he aquí yo la arrojo. ¿A quién? A Jezabel. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y ya viene el problema, no es solamente de ella, sino de aquellos que comparten esa doctrina, que comparten que está bien el mezclar doctrinas, que comparten en que está bien porque hablan de Jesús, porque hablan de la Biblia, porque hablan de Dios, pero tienen otras creencias. Ángeles, santos, vírgenes, todas estas cosas son mezclas que no se pueden tener. Hay bíblicamente muchas personas que sirvieron al Señor, pero esas personas no son para orarles, no son para pedirles, no son para buscarles como intercesores. Ellos son ejemplo de las cosas que podemos hacer y que no debemos hacer, porque hay siervos que o personas que se manejaron mal, conforme a la voluntad de Dios, pero nos muestran la obediencia. Y si se quisiera hablar, por ejemplo, de la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo: obediencia, humildad. No estaba buscando ni honor, ni reconocimientos, absolutamente nada. Y es allí donde debe estar nosotros centrados, en la enseñanza bíblica, en el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, es importante, porque la consecuencia del pecado, si no hay arrepentimiento, son muy duras. Al final de los tiempos, quien muera sin la fe en Cristo Jesús, sin haberse arrepentido y haber confiado plenamente en nuestro Señor Jesucristo, va a caer eternamente en castigo. Y alguien dirá: pero es que un Dios que enseñan que es el Dios de amor, ¿cómo va a echar a alguien en el fuego? Mire, les he dado tiempo para que se arrepientan y no se ha arrepentido. Es un Dios maravilloso, es un Dios de amor, que nosotros por nuestras obras deberíamos de haber sido todos ejecutados ya, habernos eliminado completamente el Señor, y Él por misericordia nos da la oportunidad de que aún podamos entrar al reino de los cielos por causa de Jesucristo, por causa de su obra. Versículo 23. Y a sus hijos, recordemos las consecuencias del pecado. No solamente nos afectan a nosotros, sino a otras personas que están, porque muchas personas se van a ir detrás de nosotros pensando que estamos haciendo el bien o que estamos obrando conforme a la voluntad de Dios. Lo que hablamos también en una de las cartas anteriores, que si no se quitan estas personas que están en medio de la comunidad, que no son verdaderamente creyentes, una nueva persona que quiera llegar al Evangelio, los ve en la calle procediendo mal y creen que eso es aprobado por la Biblia y se van detrás de ellos. Un nuevo prosélito, lo llama la Biblia. Entonces, por eso es tan importante siempre
el testimonio conforme a la palabra del Señor. Y a sus hijos heriré de muerte. Y a toda y todas las iglesias, aquí habla para todas, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. A sus hijos heriré de muerte. ¿Qué significa? Hijos también puede tomarse como discípulos, seguidores de esta mujer, seguidores de esta enseñanza, seguidores de esta doctrina. Recordemos cuando Pablo en la carta a Timoteo hablaba de él, de Timoteo. Se refería a él como mi hijo en la fe. Es decir, porque él fue el que lo condujo a los pies de Jesucristo. Entonces decía que era un padre espiritual. Pues aquí es un padre o una madre espiritual, pero pervertidos, perversos, malos. Y eso trae que esos seguidores, esos discípulos, vayan también a la muerte. Por eso, repito, buscar siempre la sana doctrina. Y esto servirá como testimonio. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón y os daré a cada uno según sus obras. Esto permitía que al llegar, pensemos al momento de recibir esta iglesia la carta firmada por Juan. Acaba de llegar una carta del apóstol Juan, un discípulo de Jesucristo, un testigo fiel del Señor. Y él está diciendo en esa carta que el Señor Jesucristo está viendo entre nosotros que hay una Jezabel. ¿Cómo sería esa sorpresa? ¿Hay que van a decir todos? Realmente el Señor es el que conoce todo, que escudriña la mente y el corazón de cada uno y que le va a pagar a cada uno individualmente porque la salvación es una responsabilidad individual. O creemos o no creemos. No porque mi papá sea creyente, el hijo va a entrar al reino de los cielos porque el papá era creyente. No. Es una responsabilidad. Cree el papá, cree el hijo, cree el nieto. Pero es individual que se debe creer. Pero a vosotros, y aquí vienen esas bendiciones que el Señor le da a aquellos que le son fieles. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ¿cuál doctrina? Aquella mezcla. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Cuáles son las profundidades de Satanás? Pues tenemos que buscar bíblicamente qué nos enseña la Biblia acerca de Satanás. Muchos niegan al diablo y tengamos cuidado con eso. La Biblia dice que hay un diablo, que está haciendo o seduciendo a la gente a pecado para apartarlos de Dios. Pues en el principio la Biblia nos enseña que él estando siendo un ángel del Señor, formó un grupo de ángeles, el 30% de los ángeles se unieron a Satanás para combatir contra Dios, querían derrocarlo para el diablo sentarse en el trono de Dios y él ser adorado. Entonces, las profundidades de Satanás, ¿qué buscan? Es que nosotros nos apartemos de obedecer a Dios, de adorar a Dios y servirle al diablo, adorar al diablo. No creerle a Dios y sí creerle a él. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Eva le creyó más al diablo que a Dios. Con que Dios te dijo que la puso a dudar. Y ella no le creyó a Dios, le hizo caso al diablo. Esto mismo son las profundidades de Satanás, todas aquellas cosas que tiene el maligno para apartarnos a nosotros. Él está preocupado cuando nosotros estamos hablando del evangelio de la verdad, cuando más personas llegan al evangelio, porque él no quiere eso. Él quiere arrastrar a mucha gente, muchas almas, a la perdición a la cual él ya está predestinado. El diablo ya está predestinado al infierno, al fuego eterno. Y no va a ser un lugar donde él va a estar contento, donde él va a estar gobernando. Va a estar sufriendo de día y de noche. Pero él en su maldad, en su egoísmo, quiere que muchas personas, por falta de conocimiento, por negarse a la palabra de Dios, vayan con él. Y por eso el Señor les dice, a vosotros y a los que no están en Tiatira, a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Es decir,
No hay otra cosa, mantengámonos en lo que la Biblia nos dice. No hay otra cosa que tengamos nosotros que saber. El Señor es el que nos ilumina y nos guía, versículo 25. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Lo que tenéis, retenedlo. Todo este conocimiento de la palabra, todo esto que el Señor nos ha regalado para que crezcamos en la fe, lo debemos de retener, mantener. Lo que decíamos en otra reunión, no es negociable nuestra fe cristiana. No se compra ni se vende como hizo Balaam, un profeta de Dios que se vendió por dinero y le enseñó a Balac cómo podía el pueblo de Israel desobedecer a Dios y de esta manera el Señor apartarse de ellos. No, nosotros no cambiamos nuestra fe por nada, absolutamente nada. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Está hablando del fin de los tiempos. Está hablando de lo que habla por ahí Apocalipsis 21, del el reino milenial, 1000 años que Cristo vendrá al monte Sión, es decir, a Jerusalén, y desde allí será la capital del mundo, Él gobernará. Y dice que los que vencieron, ojalá pudiéramos nosotros contarnos entre ellos, el Señor conoce y escudriña los corazones y la mente de cada uno. Le dará autoridad. ¿Para qué? Para que rija, para que gobierne las naciones, versículo 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Qué hace el alfarero? Una vasija que no es de su complacencia, la quiebra. Es la autoridad plena del Dios Todopoderoso, porque Él quiere que nosotros estemos en Cristo Jesús perfeccionados. Solamente en Cristo Jesús podemos recibir esa perfección. Él es el que hace esa obra en nosotros. Nosotros debemos de creerle y seguirle, hacer lo que Él nos mande a hacer. Y dice, como yo la he recibido del Padre, es decir, así como Él se sujetó al Padre y recibió el más grande de los honores, así nosotros, si nos sujetamos a Jesucristo, también recibiremos autoridad que viene de Jesucristo. Versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana significa esa luz que ilumina el camino. Una estrella significa la dirección. Es decir, tendremos esa dirección para comportarnos siempre conforme a la voluntad de Dios y así guiar a las naciones. Qué maravillosa promesa del Señor. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces todo esto que hemos encontrado para que vamos terminando, cómo encontrar, cómo saber quién es Jezabel en nuestra comunidad o en medio de las doctrinas de este siglo, tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que nos da el discernimiento. Recordemos que el Señor nos dice que debemos probar los espíritus. ¿Qué significa probar los espíritus? Es comparar lo que están diciendo, compararlo con la palabra del Señor. Eso es probar los espíritus. Ese discernimiento es entender con qué intenciones viene la persona, si se está adulando a sí mismo, si lo que quiere es un aplauso o quiere realmente glorificar al Dios Todopoderoso, si está mezclando la palabra del Señor con cosas que no dice la Biblia. Todo esto nos lo muestra el Espíritu Santo si somos fieles a Él en la oración y en el estudio juicioso de la santa palabra del Señor. Entonces, repito, para ir cerrando, tengamos claro que el Señor conoce y escudriña la mente y el corazón de cada persona. Y es una responsabilidad individual llegar delante de Él aprobados. Que cada uno de nosotros debemos de vivir en aquello tan maravilloso, en aquellas 4 cosas que el Señor le resaltó y le reconoció a esta iglesia en Tiatira. Ese amor, la fe, eso era maravilloso para ellos. Ellos eran constantes en esto. El servicio y la paciencia debe estar impregnado en el día a día de cada uno de nosotros. Y por último, recordemos un punto esencial para la enseñanza del día de hoy. Las buenas obras que hacemos no cubren nuestros pecados. Amén y amén.